Bueno, Gloria Natalie Bedoya. Gloria Natalie. No la veo. Ok. Veamos entonces. Francisco de Jesús Correa. Natalia Andrea Cortés López. Natalia Cortés. Diana Marcela Franco. Hola, profe, presente. Hola. Karen Michelle Hernández. Jennifer Vanessa Marín. Jennifer Vanessa Marín. Okay. Susana Mora. Presente, profe. Eli Joana Ospina. Eli. Diego Ferney Suárez. Buenas tardes, presente. Bueno, Karen y Jennifer Vanessa no están. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea del día de hoy? Es que demos un tema, y a las 5 de la tarde doy inicio al parcial virtual. La idea es que nos desconectamos y ustedes ya quedan directamente en la plataforma. Yo lo que hago es estar muy pendiente de ustedes a través de WhatsApp y ya en la duración del parcial es 1 hora. Que es muy importante que lean muy bien los enunciados, que se tomen el tiempo de leerlo. Ustedes que en temas de normatividad una palabra cambia todo el contexto, entonces para que por favor se tomen todo el tiempo necesario para hacer la lectura adecuada. Bueno, Karen, te contextualizo, la idea es, damos clase y a las 5 de la tarde damos inicio al parcial. Y nos desconectamos y ya estaríamos conectados a través de WhatsApp y a través de la herramienta virtual. Bueno, Vanessa no ha llegado, ¿cierto? Listo. Les pregunto, ¿cómo les ha ido con el trabajo? ¿Han podido avanzar? ¿Han tenido dificultades? Profe, hola, yo ya llegué. Ah, bueno, listo. Vanessa, entonces acá. No, profe, Karen, que no me había como aceptado sí. y ya por fin. Ah, bueno, listo, Karen, sí, ya te tengo presente, solamente faltaría Vanessa. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea, esperen, yo cierro que va a pasar el de los helados. La idea es desarrollar el tema en este espacio y a las 5 de la tarde daríamos inicio al parcial. Bueno, creo que ya llegó Vanessa. Listo. Bueno, entonces, regáleme en un momento, ya pongo la presentación. Bueno, el tema de hoy va a estar enlazado, muy relacionado con la planeación, pero antes de continuar quisiera hacerles un barrido de todo lo que hemos visto a lo largo de estos encuentros tutoriales. Espera que si estamos acá, sí. ¿Qué hemos visto? Hemos visto la estructura administrativa del Estado, todo lo que corresponde a las generalidades, las ramas del poder público, cuáles son esos órganos de control. También hemos visto dentro de esto los fines esenciales del Estado. Hemos podido todos los derechos fundamentales que hay, cuáles son esas competencias y recursos del Estado, cómo es la nación, los departamentos, el municipio, cuáles son definidas las entidades estatales.
hemos visto todo el tema de descentralización del Estado, las ventajas y desventajas de la descentralización. También hemos hecho un recorrido por el origen y regulación de la contabilidad pública en Colombia, todo lo que compone el Sistema Nacional de Contabilidad Pública, las labores del Contador General de la Nación, qué hace la contaduría, qué se define por contabilidad pública, todo lo de las normas internacionales para el sector público, la evolución de la contabilidad. Eso es parte de lo que hemos podido visualizar. Espera por acá. Un momento. Todo lo que tiene que ver con lo que es el aspecto público. Espera que por acá. Y finalmente, dentro de la última semana, ya pudimos visualizar todo lo que es el origen de la contabilidad pública, de todo lo que tiene que ver con la historia del IFAC y el desarrollo de las normas internacionales del sector público, cómo ha sido ese proceso de transición contable por parte de los funcionarios, ese proceso de centralización que se ha visualizado, cuáles han sido los impactos que han tenido las normas internacionales en el sector público, todo el proceso de consolidación y hemos visualizado alguna normatividad que corresponde directamente a la contabilidad. Bueno, entonces el tema de hoy es más enfocado a planeación y presupuesto público. Vamos a empezar por el Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional es una de las herramientas con las que el gobierno puede realizar y planificar esos objetivos que realizaron y está dentro de las propuestas de gobierno cuando nosotros por voto popular decimos quién va a ser nuestro presidente. Es muy importante que tengan en cuenta que nosotros no elegimos un candidato, nosotros lo que elegimos realmente es un plan de gobierno. Y tras ese plan de gobierno se enmarca todo lo que es el Plan Nacional de Desarrollo. Y son esos direccionamientos macros que hacen alusión acerca de las propuestas políticas de los gobiernos. Entonces estamos hablando del presidente, de los alcaldes, que son los que administran nuestra nación. La ley 152 del 94, que es esa ley orgánica acerca pues de todo lo que tiene que ver con la planeación, se encuentran aspectos como los procedimientos para elaborar el Plan Nacional de Desarrollo, cómo es el proceso de aprobación, cómo es la ejecución, ese seguimiento detallaba ese plan de desarrollo y la evaluación al control del plan de desarrollo. Vamos a mirar un video, alcanzamos a ver solamente 2 videos, pero entonces... Y la idea es que ustedes visualicen el Plan Nacional de Desarrollo que en este momento está, que va del 2018 al 2022. Este Plan Nacional de Desarrollo, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, es especial porque contempla una visión de largo plazo, porque fue co-creado con las regiones y la ciudadanía y porque le apunta a un gobierno moderno y eficiente. Este documento traza el curso para construir un país de oportunidades para todos bajo los pilares de legalidad, emprendimiento y equidad. La legalidad busca seguridad efectiva y acceso a la justicia eficaz para garantizar a los colombianos vivir con libertad y en democracia. El emprendimiento y la productividad hará posible la transformación productiva del país con formalización laboral y empresarial para avanzar a una economía dinámica, incluyente y sostenible que potencie todos los talentos. Lo anterior dará como resultado la equidad, que se ampara en una política social moderna, eficiente, de calidad y conectada a mercados.
Este además es un plan histórico para las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, indígenas y rom, pues es la primera vez que se logra por consenso un capítulo específico para grupos étnicos. La hoja de ruta de los próximos 4 años contempla 12 pactos transversales. Además, se construyeron 9 pactos regionales en mesas y talleres en todos los departamentos del país y a través de una plataforma digital donde se recogieron las aspiraciones, iniciativas y necesidades de los territorios y propuestas ciudadanas. Este es un Plan Nacional de Desarrollo ambicioso que estima inicialmente inversiones por 1.100 billones de pesos, que además está conectado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible a 2030 para construir entre todos el país que soñamos. Bueno, ya les voy a compartir el otro video. Esperen por acá un momento. Hola. Ella es Emily y ella es Arlene. Y hoy hablaremos sobre WordPress. Esta es una noticia de Caracol, pero es importante que si la vieron en algún momento, pues la volvamos a repasar para desarrollar el tema. Numeral Plan de Desarrollo. El Gobierno Nacional presentó al país lo que será la hoja de ruta de este gobierno en los próximos años. Lo ha llamado Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. Y como todo gobernante que llega, claro, traza una serie de metas ambiciosas que en el papel, en la teoría, suenan muy bien, pero ¿qué tan viables son? Rafael Puyana es el subdirector sectorial del Departamento de Planeación Nacional. Bienvenido aquí a Noticias Caracol, a echar lápiz para despejarnos tantas dudas de esto que es prácticamente el gran desafío de este gobierno en los próximos años. Muchas gracias, Juan Diego. Es un gusto estar aquí para hablar de un plan de desarrollo que lo que busca es un pacto por la equidad. Pacto por la Equidad, así lo ha bautizado el gobierno. Y empecemos a analizar una de esas metas en pobreza, sacar a 1,5 millones de personas de la pobreza y a 2.900.000 de la pobreza extrema y a 2.900.000 de la pobreza. Así es. ¿Cómo va a ser eso? El plan de desarrollo plantea como una de sus metas principales para lograr la equidad que tenemos que ir hacia erradicar la pobreza. Pero ¿qué significa erradicar la pobreza? Hoy en día en Colombia tenemos cerca de 3 millones de personas que están viviendo en pobreza extrema. 3 millones. Entonces, si son 3 millones de personas que viven en pobreza extrema, pensemos que es realmente un reto enorme poder llegar con los programas sociales a todas esas familias, esas personas, pero en el plan de desarrollo se establecen las estrategias para poder llegarles. Sumado a otra cosa, y es que necesitamos que esas personas que van saliendo de la pobreza extrema llegan a la pobreza y queremos es sacarlos de la pobreza de manera definitiva. Por lo tanto, necesitamos también que tengan acceso a un empleo formal. ¿Quién vive en la pobreza extrema? ¿Cómo lo clasifican ustedes así? Entonces, hoy en día la manera en que lo clasificamos con los datos que tenemos de información del DANE y con las metodologías como lo medimos es que en principio una persona que vive en pobreza extrema es alguien que en su hogar no tiene las condiciones para suplir las necesidades básicas, por ejemplo, alimenticias. Eso está estimado en que por cada persona del hogar es más o menos ingresos de 116.000 pesos por persona. ¿Al mes? Mensuales. Entonces, 116.000. 116.000 ¿sí? por cada miembro del hogar al mes. Si está por debajo de eso, es una persona que tiene unas carencias muy fuertes, por ejemplo, en suplir necesidades nutricionales y está en la pobreza extrema. 3 millones de personas viven con esto. Viven en esta condición y la gran meta del plan de desarrollo es que podamos sacar 1,5 millones de personas de esa condición. Veamos ahora estos otros datos. ¿Quién vive en pobreza? No extrema, sino en pobreza. Sí, entonces después de la pobreza, en efecto, hay un mayor ingreso. Una de las medidas de la pobreza es que, por ejemplo, personas del hogar tengan por cada una de las personas ingresos de hasta 250.000
pesos mensuales, entonces 250.000 pesos por persona en el hogar. Eso significa que una persona, al mes. Si tenemos un hogar de 3 personas, entre los 3 tendrían ingresos de 750.000 pesos mensuales. Si están por debajo de eso, todavía consideramos que están en la pobreza. ¿Y cuántos son? Y de esos tenemos cerca de 13 millones de personas en el país. 13 es decir, un millones. reto todavía enorme porque a pesar de que hemos reducido la pobreza como en los últimos 10 o 12 años, todavía hay 13 millones de personas en esa condición. O sea, en pobreza extrema, 3 millones, en pobreza, 13. Así 16 van ahí. ¿Quién o qué es la clase media? Esta es una discusión bien interesante porque si usted le pregunta a cada persona le va a decir una cosa distinta sobre qué es clase media. Nosotros tenemos una medición que es bastante conservadora y es entender que las personas que están por encima de este ingreso de los 250.000 por persona en las familias y desde ahí hasta 590.000 pesos por persona en esas familias, ese es un rango en el que consideramos que las personas salieron de la pobreza, pero no lo hablamos como que ya entraron en la clase media, sino decimos que son personas que están en una clase vulnerable. ¿Y por qué vulnerable? Porque si se quedan sin empleo o si tienen un problema de salud que les implica pagar una factura muy alta, van a volver a caer a la pobreza. Entonces son personas que están en una situación vulnerable entrando a la clase media. Y entonces, ¿qué es la clase media? ¿En qué rango se ubica? Entonces, eso en últimas lo que implica es que familias que han logrado salir de este ingreso, digamos, por ejemplo, una familia de 4 personas, que 4 personas de 250.000 pesos por persona es alrededor de 1 millón de ingresos mensuales. Si están por encima de eso, ya están en una clase vulnerable y están yendo hacia la clase media. Pero el rango de la clase media es, según estos datos, quien gane más de 590.000 pesos. Quien gane entre 250.000 y 590.000 Es por vulnerable. persona. Por persona. Es vulnerable. Es vulnerable según y está yendo a la clase media. ¿Está saltando a la clase media? Sí. ¿En serio? Y la clase media, por eso vemos que encima de 590.000 pesos es que ya están consolidados en la clase media y están llegando a ingresos altos. ¿Y hasta cuánto? ¿Hasta qué tope? Y ahí sí ya el ingreso no tiene un tope, porque pues después de la clase media, en efecto, las personas de clases medias y altas, pues ya los ingresos son muy superiores. Aquí estamos concentrados sobre todo en las personas de clase media, que es personas que están en una clase vulnerable entre 250.000 pesos y 590.000 pesos y entrando en la clase media. O sea, si una persona se gana 591.000 pesos, ¿es de clase media? Sí, deja de ser pobre. Ya no es pobre, ¿Ya no es pobre por 1.000 pesos de diferencia? Sí, esa es la forma en que lo medimos y está entrando en esa clase media, que de todas maneras sabemos que es que por clase media no es que tenga ya todas las oportunidades en la vida, sino que tiene unos ingresos que les permiten suplir unas necesidades básicas. Pero así es muy fácil aumentar la clase media también. No, es decir, sacar a la gente de la pobreza bajo esta metodología es muy sencillo. No es tan fácil, ¿por qué? Porque fíjese que esta es una medida por cada miembro del hogar. Si el hogar tiene varias personas, realmente necesitamos que un hogar gane, por ejemplo, si tiene 2 personas, necesitamos que gane más de 1.200.000 pesos para que todo el hogar se considere que está saliendo de la pobreza y está en la clase media. Pero en un país como este, que es tan desigual, sí, lo dicen la CEPAL, lo dicen las autoridades internacionales, multilaterales, bueno, es el segundo país más desigual de Latinoamérica y uno de los más desiguales del mundo entero. Hablar de clase media después de 590.000 pesos es injusto. Pero ¿por qué creemos que es importante esta definición? Porque las personas que en esta medición están por encima de ese ingreso, que lo llamamos de una clase media, pero es una clase media que no estamos diciendo que ya tiene todo desarrollado y que tiene todas las oportunidades. Creemos que en el plan de desarrollo, y como lo ponemos en el plan, estos hogares y estas familias necesitan acceso a un trabajo decente, a un trabajo formal que les permita tener un ingreso por encima del salario mínimo. ¿Y cómo para lo van a poder hacer? consolidarse. ¿Cómo lo van a hacer? Es decir, de varias formas. A ver. Por una parte, tenemos una gran apuesta en los recursos que se van a invertir en el plan de desarrollo por la equidad. Y la equidad en varios sentidos. Uno, educación. Creemos que la principal manera en que las familias colombianas pueden salir de la pobreza y llegar y consolidarse en la clase media y ojalá pasar a la clase alta eventualmente es a través de las oportunidades de educación. Que todos los colombianos tengan, sin importar dónde nacieron o sin importar cuál es la cuna en la que nació, tenga acceso a oportunidades de educación para sus niños con una meta de que lleguemos a 2 millones de niños en preescolar y que tengamos plan de alimentación escolar en 7 millones de niños para que tengas todos los nutrientes para poder progresar.
Es decir, si una persona vive debajo de un puente, pero se gana 591.000 pesos, es de clase media. Y no, eso es un buen punto, porque otra de las formas que tenemos para medir pobreza es que no todo se mide por ingreso, sino hay una medida de la pobreza que intenta medir cuál es el entorno que tienen los hogares, que es una medida que dice si el hogar tiene, por ejemplo, un techo adecuado, si tiene un suelo adecuado o está viviendo en un piso de barro, si tiene acceso a la salud, si tiene un empleo. Esa es una medida que nosotros también ponemos, porque entendemos que no todo es tener un ingreso, sino también tener un entorno adecuado. En esa medida de lo que se llama una pobreza multidimensional. Sí, unos términos que se inventan a veces los economistas. Así es, pero que en últimas lo que te dice es que el entorno de los hogares y de las familias sea el adecuado. Y en ese también planteamos que tenemos que sacar a 2.5 millones de personas de la pobreza multidimensional. Bueno, dicen ustedes que la meta es llegar a 2 millones de niños en preescolar, un aumento del 67%. ¿Eso cuánto cuesta? Pues mira, la estrategia de preescolar, que tiene por una parte la atención que tienen los niños en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar por Educación Integral, pero también que tiene la inversión que hace el Ministerio de Educación en toda la transición, hace parte de una inversión de educación. ¿Cuánto? De cerca de 200 billones de pesos. No solamente para preescolar, sino en toda la inversión. 200 billones de pesos todo. Que se van a invertir en todo el paquete de educación. Si uno mira toda la inversión, en educación se van a invertir más de 200 Eso es casi todo el presupuesto del Estado para este año. Y esto es para ¿Y dónde va a salir la plata? Para los próximos 4 años, casi el 25% de los recursos se van a ir a educación. ¿Y de dónde sale la plata? La plata sale de varias fuentes. Primero, el presupuesto general de la Nación, que recoge unos impuestos y que se van a financiar. Pone más de 300 billones en los próximos 4 años. De nuevo, el 25% de eso se va para educación. Las entidades territoriales tienen algunos recursos, las gobernaciones, las alcaldías, que también se invierten en los colegios y que se invierten en educación, y las regalías del petróleo, que también se invierten, también se ponen recursos en la educación. Tiene usted trinando a las redes sociales en este momento. Aquí está Jaime Aníbal Uribe Vargas, dice: numeral plan de desarrollo, con razón la pobreza bajó en el país, con cifras como las que están dando en este momento, cifras mentirosas, a conveniencia del gobierno, a mejor estilo, bueno, Maduro. También es una exageración. Precisamente el enfoque aquí es totalmente distinto al que se pone ahí. Lo que estamos diciendo es, tenemos que reconocer cuántas de las familias colombianas han logrado aumentar sus ingresos, y lo que decimos es esa reducción que se ha dado en los últimos años en la pobreza, en familias que han logrado aumentar el ingreso, se ha venido desacelerando, y qué es lo que tenemos que hacer para poder continuar acelerando esa reducción de la pobreza. Y por eso decimos, necesitamos pensar más allá de simplemente cuánto es el dato de personas sin pobreza. Necesitamos que las familias tengan acceso a un trabajo decente, formal, para que realmente puedan salir a esa clase media y tengan unas condiciones de entorno que realmente nos permita decir con tranquilidad que no están en la pobreza. Plan de alimentación escolar. Hoy hay 5.300.000 niños que reciben este plan. La meta es llegar a 7 millones. Así es, vamos a llegar a 7 millones en el 2022. Esto tiene un costo de 3 billones de pesos. Que en efecto es uno de los programas fundamentales, porque necesitamos que los niños no solamente tengan acceso a educación, sino que tengan acceso a esos micronutrientes los 180 días del calendario, y que en efecto puedan tener nutrición adecuada para poder aprender en las aulas, para que puedan prestar esa atención que necesitan para aprender y salir muy bien de esa educación media. Estudiantes de jornada única lo van a aumentar. Hoy hay 900.000, la idea es duplicarlo, 1.800.000. Este punto es fundamental, porque la apuesta por la educación no solamente puede ser llegar a más niños y llegar con la alimentación, sino que tenemos que garantizar que esa es una educación de calidad. Y una de las muestras más claves de calidad es que los niños puedan estar la jornada completa en el colegio. Y esto es una de las... Esto realmente es una inversión que también es importantísima, pero que puede estar alrededor de los 10 billones de pesos, dependiendo de cómo se hagan las inversiones. Entonces, realmente son cifras que muestran grandes desafíos que tenemos como Estado, pero que en un plan de desarrollo lo que hacemos es que identificamos dónde están las fuentes de ingreso y priorizamos para dónde deben ir esos recursos. Pero se acaba de aprobar un presupuesto desfinanciado, una ley de financiamiento que inclusive no se logró con las expectativas que se esperaban, por debajo de los 15 billones de pesos que hay de déficit. Esta solo recaudará 7 billones, siendo optimistas. Si ya hay un hueco ahí, ¿de dónde va a salir plata para todo eso?
Precisamente lo que buscaba esa ley de financiamiento era buscar 14 billones de pesos. Con lo que se pasó se lograron encontrar entre 7 y 8. Y la labor que ha tenido el gobierno es entender esos recursos que eran faltantes y lo que se recogió hacia dónde debería focalizarse. Y lo que hemos dicho es, se le va a dar la prioridad a los programas sociales del gobierno y a esos compromisos como son los compromisos con las universidades públicas, como Sí, lo son lo los está viendo acá, compromisos. por ejemplo, aumentar, ¿no?, el Así presupuesto del IPC, pero más 3 puntos en el 2019. Y 4 después en puntos. adelante 4 puntos. Exacto, 1.2 billones, 1 billón más de regalías. Todo esto Así es. para, digamos, cumplir la palabra con Así los es. estudiantes universitarios. Y la propuesta de plan de desarrollo que radicamos ayer en el Congreso, en efecto, ya incluye las medidas y las acciones para cumplir con estos acuerdos con las universidades públicas. Tiene una verdadera apuesta por la universidad pública y lo que plantea es llegar a que tengamos un aumento en la cobertura de educación superior, llegar al 60%, que hoy en día estamos en el 53%. Las metas de salud rápidamente, saneamiento total de las deudas. Dicen las EPS que al sector se le deben 16 billones y según las clínicas y hospitales 9 billones de pesos. ¿De cuánto es la deuda real y cómo van a sanear eso? Porque es una cifra Así es. astronómica. Realmente el punto con esto es que en Colombia no sabemos cuánto es la deuda real. ¿Por qué? Porque tenemos por una parte unas EPS que tienen deudas, tenemos unas IPS que son los hospitales que prestan los servicios que dicen cuántos son esas deudas y realmente el punto tenemos que encontrar cuáles son las reglas que vamos a poner sobre la mesa para encontrar cuál es la cifra verdadera. Esa cifra tendremos que mirar dependiendo de cuáles son... ¿Y cuánto se dura o se tarda en cobros. establecer ese? Y eso, la meta que vamos a tener es que en este año 2019, al 31 de diciembre, tengamos ya calculado cuánto es realmente el monto de las deudas y que podamos tener una solución en donde se aporten recursos de la nación para poder dejar el sistema de salud, como lo dice el presidente, 0 kilómetros. Sí, vemos también aquí que se depende mucho de las regalías, de otros ingresos, que en el entorno económico también podrían fallar. Es decir, ¿qué pasaría, por ejemplo, si baja el barril de petróleo? Y de eso estamos dependiendo mucho para financiar esto. Por supuesto, uno de los grandes retos que tenemos es esa proyección de cómo va a ser el escenario hacia adelante. Hoy en día lo que tenemos es una proyección que es consistente con los recursos que hoy en día tiene planificada la nación. Y hacia adelante, si tenemos un choque en donde nos vamos a reducir los ingresos, pues tendremos que priorizar las metas. Pero también si tenemos un choque positivo en donde tengamos mayor crecimiento o un precio mayor, pues también podremos tener unas metas más ambiciosas. Pero lo que está puesto hoy está pensado en que en efecto logremos financiar las metas más importantes de la equidad. Claro. Bueno, pues ahí está Rafael Puyana, quien es el subdirector sectorial del Departamento de Planeación Nacional, que por supuesto conoce muy bien todo lo que es este plan de desarrollo, los grandes desafíos, las metas, los retos del gobierno nacional para estos años que se vienen, muy ambiciosas. Bueno, ojalá. Así es, No ve muy esperamos buenas que podamos intenciones, pero cumplirlas. ojalá se pueda cumplir. De acuerdo. ¿Hay trino? Me dicen. Un último. Bueno, en fin, para rematar, financiar carreteras, vías urbanas y transporte masivo en las regiones más importantes del país. Sí. ¿Cuánto cuesta eso? Esto puede costar alrededor de 9 billones de pesos 9 en los billones. próximos 4 años. Y lo que eso implica de las inversiones en las carreteras es culminar las inversiones en las 4G, es lograr invertir en las vías secundarias y terceras, que son las que llegan a las zonas rurales del país, pero también invertir en transporte férreo y en transporte fluvial. Aumentar. Planteamos duplicar el número de kilómetros férreo que está en operación y poner en operación, por ejemplo, la navegabilidad del río Magdalena para poder sacar el transporte de carga por el Sí. río. ¿Eso se va a hacer financiado a través de qué? Eso se hace con varias formas, porque uno de los puntos interesantes... Ahí, si no estoy mal, es metiéndole la mano al bolsillo a la gente. No, porque aquí lo que se está haciendo es, por una parte hay recursos de la nación, pero uno de los esquemas que se han planteado y que han sido exitosos son las esquemas de asociaciones público-privadas, en donde los públicos ponen unos recursos, pero hay empresas privadas que quieren invertir en esto y que son las que hacen la inversión dentro de las carreteras o de la navegabilidad del río. Y entonces hay una inversión privada porque los privados y las empresas tienen el incentivo a invertir porque también ellos van a beneficiarse de una mayor competitividad por esa infraestructura. Somos a esta hora de la mañana tendencia en Twitter. Muchas Rafael gracias. Puyana, subdirector sectorial de Planeación Nacional. Bueno, quiero escuchar opiniones, a ver cómo les pareció. O sea, yo sé que es una noticia relativamente del año pasado, pero, espera, yo silencio acá, Susana, que
está haciendo interferencia. Pero pues quisiera que ustedes me dijeran, a ver, con todo lo que han visto, lo que han aprendido y con lo que pudieron analizar del presupuesto general, si es un plan nacional ambicioso, no es ambicioso, está aterrizado. ¿Qué opinan ahora de las estadísticas? Realmente las estadísticas pueden con todo. Las fórmulas, uno acomoda una fórmula y pues, o sea, amplía o disminuye un rango y ya pasa uno de un estrato a otro. ¿Qué percepción tienen ustedes? Profe, yo creo que todas las estadísticas que presenta el gobierno nacional son cosas como, pues son estadísticas como muy mal tomadas. Yo no sé, yo lo digo porque yo trabajé en el DANE, profe, con el Censo Nacional de Población y Vivienda. Y, por ejemplo, habían preguntas como si usted se encuentra laborando más de 8 horas a la semana. Entonces, esa estadística se tomaba como que usted ya tenía trabajo, o sea, que usted no necesitaba trabajo. ¿Que ¿Por qué? Porque había trabajado 8 horas a la semana, profe. Una persona que va a poder sobrevivir con 8 horas a la semana. Y eso mismo pasa con esas estadísticas. Claro. Realmente no muestran la pobreza del país como es. Claro. Esa es una realidad. O sea, las estadísticas pueden con todo. ¿Quién más quiere opinar? Gracias, Natalie. Profe, no, uno se queda sin palabras frente a eso, porque realmente pónganlo usted a vivir con eso, ellos no viven, entonces son deudas, arriendo, comida, es lo que usted dice, las estadísticas, claro, un promedio muy bueno para ellos, y así se muestran ante todo el mundo, pero realmente la vida no es así. Uno con 2 millones no vive, imagínate con 500. Total. Entonces, Totalmente de acuerdo. Pues yo no sé, yo pienso que la gente que llega allá siempre, normalmente no viene de abajo, viene de familia que tiene mucho dinero. Entonces, claro, para ellos sí, es la clase media, ellos siempre son clase alta. Claro, es verdad. O sea, así bajar los índices de pobreza es muy fácil, como lo estaban explicando. O sea, ¿y por qué quiero mostrarles este video? Porque quiero que ustedes tengan una visión crítica. Seguramente ahora ustedes ya pueden dar una opinión mucho más sólida porque ya conocen el presupuesto. Mi percepción, se las voy a decir, son metas muy ambiciosas y pues estas metas del Plan Nacional de Desarrollo de este año, pues, o sea, lo toman del año pasado hasta el 2022, pero entonces ya vino una situación de emergencia que es el COVID, y pues sumemos las metas ambiciosas que tiene, que son basadas, no sabemos en qué estadísticas, y ahora sumemos un problema real que está afectando el sector de la economía, las proyecciones de los impuestos, toda la parte con lo que ellos contaban, por ejemplo, el tema de las regalías y o sea, esos ingresos de donde ellos contaban que iban a sacar para cumplir estas metas, pues es un tema que uno dice, bueno, vale la pena analizar porque no lo están haciendo tan realista. Y el problema de nosotros, los colombianos, o el problema de algunas personas, es que les gusta escuchar cosas muy bonitas, propuestas económicas muy hermosas, muy estructuradas, muy perfectas, pero cuando uno las compara con la realidad, no se asemejan en nada. Qué pena, Erika, yo quiero aportarte algo. Claro, claro. Con respecto a lo que tú preguntabas, qué tanto eran las ambiciones que ellos tenían, y pues en realidad son muy altas, porque, o sea, como lo decía la otra compañera, Gloria, yo también trabajé en el DANE, y entonces yo participé pues como en una encuesta, era como personas extranjeras, y nosotros solamente hacíamos una encuesta de un solo vuelo internacional que tiene Pereira, y de acuerdo a eso sacaban como los resultados a nivel nacional. Entonces son cosas ilógicas que uno dice, por medio de un vuelo, ¿cómo van a tomar decisiones? Y con respecto a esas ambiciones de esos presupuestos, nada más como hace como 3 días aprobaron como el presupuesto para el año 2021, donde decían que eran como 314 o 304 billones, no recuerdo bien la cifra, que lo leí. Entonces decía una parte como para inversión, otra parte para
para pagar las deudas, pero encima de eso viene la parte del COVID. ¿Cómo van a cubrir todas las ayudas gubernamentales que han realizado por medio de este tiempo de pandemia? Entonces imagínate cómo cambia la perspectiva, una cosa que se nos sale de las manos en este momento y tener un presupuesto y diciendo pues que una clase media son 590.000 pesos por persona y ya 591.000 es alta, entonces uno no sabe ni qué opinar en esas estadísticas que saca el gobierno. Profe, otra cosa. Por ejemplo, miren miren el año pasado cuando hicieron, no, el año pasado no fue, ¿cuándo fue que hicieron? Hace como 2 años que hicieron, el DANE hizo el último conteo. Hay mucha gente que se quedó sin eso realmente y hacen pues presupuestos sobre gente que no contaron, sobre trabajos que no preguntaron. Adicional a eso, mire este año, el presupuesto, y el presidente hace un programa a las 6 de la tarde todos los días que cuesta más de 40 millones de pesos como la producción. Entonces, que imagínense, empieza a multiplicar desde que empezó a estas alturas que todavía lo da para decir bobadas. Exactamente. ¿Alguien más quiere aportar? Sí, ahí es donde toma mucha fuerza y cada vez toma más relevancia el rol que nosotros tenemos como ciudadanos, como veedores, y eso lo seguiré recalcando porque primero las bases donde toman la información, si son verídicas, no son verídicas, si son confiables, si las muestras, hablemos como muchos que quieren seguir en el tema de la auditoría, si las muestras realmente están calculadas sobre temas aterrizados o están volando y están hablando cosas muy lindas pero que no tienen un sustento. El Plan Nacional de Desarrollo, bueno, y con respecto a lo de la aprobación, sí, el Congreso aprobó el presupuesto general 2021. Sería muy interesante ver los cambios con respecto al borrador que se les entregó, a ver dónde hay por ahí micos. Bueno, no mentiras, confiemos en el Congreso. Es eso, la idea es que ustedes puedan dimensionar en qué gobierno estamos parados, que ustedes tengan una visión crítica con los elementos que tengan. No quiero generar dilemas, pero sí es importante contar con herramientas. Una de ellas es el Plan Nacional de Desarrollo. Ahorita de pronto no vamos a alcanzar a verlo en la totalidad, pues abordar todo el tema, pero sí me parece importante que ustedes, cuando ustedes vean este tipo de noticias, realmente paren, frenen, analicen, ya tienen más elementos, ya tienen herramientas donde ustedes dicen, venga, ¿cómo así? Es que el Plan Nacional de Desarrollo debe ser coherente con el presupuesto general de la nación, y cómo así que no es coherente, vea que esto no estaba en las propuestas, o sea, que seamos personas que conciliamos, que hacemos validaciones y verificaciones con datos concretos. Como les decía, el Plan Nacional de Desarrollo está la ley macro, es la ley 152 del 94, da todas las pautas acerca de cómo realizar el Plan Nacional. El Plan Nacional es elaborado por el gobierno, los entes territoriales, el Consejo Superior de la Judicatura. En este encontramos como las novedades que tuvo mucha participación de la ciudadanía, pero pues ya uno dice, bueno, ¿y cómo participó la ciudadanía? Lo dejo como pregunta, no como afirmación. Dentro de la parte general están los propósitos a largo plazo, lo que es a mediano plazo y las diferentes estrategias orientadoras para tener políticas económicas, sociales y ambientales. Y el plan de inversión pública y las especificaciones de los recursos plurianuales. O sea, todo eso hace parte del Plan Nacional. Lo que busca el Plan Nacional es la transformación de la realidad económica, política, social y cultural para mejorar condiciones en esos aspectos determinados, más lo que se haya aprobado. O sea, cada candidato político tiene su propuesta, y recuerden que lo que se aprobó no fue al candidato, sino al programa, el programa de gobierno que tenía ese político en ese momento. Y debe estar orientado siempre hacia el desarrollo. Es un proceso complejo porque incluye muchas variables que van
en contravía mientras se diseña el plan. Volvemos a lo mismo, las estadísticas, los datos pueden con todo, entonces lo vuelve mucho más complejo de estructurarlo. Pero el plan es una herramienta que complementa la gestión para poder lograr esos programas de gobiernos inscritos por cada uno de los gobernantes en las campañas. Digamos que acá en Colombia tenemos un conflicto, y es porque no nos tomamos muchas veces el tiempo de analizar los programas de gobierno, solo nos limitamos a los partidos políticos y pues luego vemos las consecuencias y luego nos estamos quejando. Aunque destacó algo positivo, por ejemplo, la fuerza que le están tomando a la educación, pero entonces también sigue otro cuestionamiento. ¿Cómo quieren hacer seguimiento de la educación? ¿Cómo quieren? Está bien que aprobaron en el presupuesto un dinero extra que ustedes lo pudieron visualizar cuando hicieron sus trabajos, pero ¿cómo van a llegar a ese objetivo? Una cosa es la educación de calidad, eso es verdad, pero entonces, ¿hasta dónde van a incluir el pensamiento crítico y dónde le van a seguir tomando mucha más fuerza a las entidades privadas? Bueno, listo, por acá de registro nos escriben que nos dejan una información para que lo tengamos muy presente. Muchísimas gracias. Entonces, nace de un diagnóstico, dependiendo de las necesidades. Tocaría ya analizar a profundidad cómo están tomando los criterios de los avances de extrema pobreza a pobreza. Ahora con este tema de COVID-19 muchos tuvieron retroceso, entonces muchos que estaban en clase alta seguramente pasaron a clase media, muchos de clase media en este momento están sin trabajo. Como lo complementaban ustedes, también hay que mirar en qué momento hacen las estadísticas, cómo formulan las preguntas. Y esto no solamente va para temas del DANE, esto va para cualquier gestión que ustedes realicen. Cuando ustedes vayan a analizar un informe, cuando ustedes miren algo, siempre consulten las fuentes, de dónde están sacando esas bases, cuál es esa información que están tomando, porque si las estadísticas son muy bonitas y las estructuran, las comprueban que sí son reales, pero resulta que hacen preguntas confusas, hacen preguntas subjetivas, entonces este tipo de cosas puede alterar la realidad económica del país. Bueno, dentro de los procesos del plan de desarrollo está la presentación, un diagnóstico, un diagnóstico, un pronóstico, la imagen y la estrategia. En la presentación se describen los propósitos del plan, que lo hemos visto y pues también hacía se cuestiona uno la presentación diaria de nuestro presidente, honorable presidente, todos los días, cuánto nos está costando a nosotros como colombianos y cuáles son los niveles de rating. Y ellos cómo están midiendo eso, ellos qué están haciendo con si realmente hay buena audiencia. Bueno, es que no puedo opinar mucho, me abstengo porque no quiero generar odios ni odios ni amores, pero el punto es que nosotros tenemos la capacidad como ciudadanos de hacer este tipo de críticas y tenerlo presente para un próximo plan de gobierno. Esto sí lo voy a decir. La mejor batalla que podemos hacer es en las urnas, porque finalmente nuestros gobernantes trabajan para nosotros, ellos están al servicio de nosotros como comunidad, no que nosotros trabajemos para ellos. Entonces sí, que tengamos muy buena participación política en las próximas elecciones. En el diagnóstico es el inicio del plan de desarrollo, se detalla la situación real del país basado en estadísticas. Las estadísticas se toman de diferentes años, hay que mirar con profundidad cómo toman las estadísticas y estas estadísticas, la intención de ellas es mostrar cuáles son esos problemas fundamentales. El diagnóstico se debe realizar desde las dimensiones sociales y políticas y no solamente se identifican problemas, sino también crisis de las clases sociales,
quienes están en extrema pobreza, en pobreza y los demás grupos de interés. En pronóstico tenemos las tendencias históricas de los problemas, lo que sucedería si se mantienen las variables. Ahí es un papel fundamental todo lo que tiene que ver con las estadísticas, las fuentes tomadas de esas estadísticas y lo que sucedería si se intervienen esas tendencias. Entonces, es generar alertas como ciudadanos de dónde están tomando la información para tomar decisiones. En la imagen es donde se proyecta dónde se quiere llegar con ese Plan Nacional de Desarrollo, con las intervenciones de las diferentes variables macroeconómicas y se identifican los grupos sociales para poder determinar cuál es esa población a la que hay que intervenir y cuáles se quieren proteger. Se entiende que dentro de los fines esenciales del Estado es proteger y garantizar las mayores necesidades posibles, en especial de las más vulnerables. Y dentro de las estrategias, que ya es un enlace entre el diagnóstico y la imagen, se visualiza todo el camino que hay que recorrer. Por eso un Plan Nacional de Desarrollo no solamente es de un año, es básicamente de los 4 años de gobierno y debe recorrer las variables para poder llegar a esa imagen deseada. El Plan Nacional se encuentra conformado por una parte general, donde se indica cuáles son esos propósitos y objetivos de largo plazo, cuáles son esas metas, las prioridades al mediano plazo y las estrategias que se están implementando. Y también comprende lo que es el plan de inversiones, que contiene los presupuestos plurianuales y hace referencia a los demás proyectos de inversión para poder desarrollar ese Plan Nacional de Desarrollo. Entonces está, como lo muestra en el cuadro, está la parte general, que está diagnóstico, pronóstico, imagen y estrategia, y en el plan de inversiones está lo que son el desarrollo de los programas, los proyectos y los presupuestos, que como lo vimos cuando visualizábamos el presupuesto general, está conformado por los ingresos y los gastos. ¿Dudas hasta ahí? Ok. Todo está bien. Gracias. Dentro del presupuesto público, que ya lo hemos visto mucho, es la herramienta básica donde puedo mirar toda la parte financiera, económica, social, es lo que me materializa el Plan Nacional de Desarrollo. Son la proyección de los ingresos, que por eso se le hacía la crítica, o no la crítica, no el comentario, bueno, ustedes están tomando este Plan Nacional de Desarrollo de ingresos que no hay certeza, porque un tema muy volátil es, por ejemplo, el barril del petróleo, el precio del petróleo. Entonces, esos son los temas que hay que entrar a analizar, de dónde van a provenir los recursos. Y ya los gastos públicos, como lo vimos cuando hicimos todo lo del ejercicio del presupuesto general, todo lo que tiene que ver dentro de ese periodo fiscal. ¿Y cuál es la idea? Que la ejecución sea lo más cercano a la realidad. Bueno, les dejé un artículo, el 346 de la Constitución Nacional, que es donde está enmarcada la estructura de ese presupuesto público. Y el presupuesto es la herramienta principal, es un instrumento para poder desarrollar los planes y programas de desarrollo y debe estar dentro del Plan Nacional. O sea, vuelvo y les digo, es importante, esto no es que simplemente se surge de la nada, aunque ahorita con el tema de COVID hay una situación de fuerza mayor, pero esto debe estar siempre adherido al Plan Nacional de Desarrollo. El objetivo del presupuesto es la atención de las necesidades básicas que están dentro de las funciones esenciales del Estado, que está en el artículo 2 de la Constitución Nacional, y el resultado da cumplimiento a todos los planes y programas que se habían propuesto desde de un determinado candidato y que ahora son los gobernantes a través de programas de desarrollo económico y social y de inversión pública que ya
es dependiente de cada administración. Acá les presento el sistema presupuesto colombiano, el sistema presupuestal colombiano. Todas las entidades estatales deben elaborar un presupuesto. Ellos lo someten a revisión y aprobación y ya lo que hacen es la consolidación y a partir de ahí ya establecen cuál es ese, eso es como un marco, eso es un norte hacia dónde va a apuntar toda la función del Estado. Y les visualizo ahí algunas generalidades de normatividad. Bueno, dentro de las diferencias que hay entre el presupuesto público y privado, primero, el público tiene una normatividad específica, el privado no tiene, bueno, yo creo que yo me les demoro otros 5 minutos, entonces me les robo 5 minutos del parcial, igual yo les amplío más el plazo, listo. Dentro del presupuesto público está la ley orgánica, que es la 111 del 96. En el privado realmente no se maneja mucho, aunque hay sectores, por ejemplo, las propiedades horizontales que sí exigen un manejo de presupuesto. Se aprueba, en el público se aprueba por un acto legislativo. Cuando hay un presupuesto privado, se aprueba por la junta directiva o la asamblea, que es en el caso de las propiedades horizontales, por ejemplo. En el público no se espera una utilidad, quiere decir, ingresos menos gastos deben ser igual a 0, pero en el presupuesto privado sí se proyecta una utilidad razonable, o sea, sí se espera un resultado. Y solamente en el público solo se ejecuta lo que está presupuestado, pero en el privado sí se permiten gastos no presupuestados, aunque se le hace seguimiento y control. Y en el público se hace para todo un año, en el privado se puede ir replanteando o puede ser en diferentes periodos. La estructura del presupuesto público está compuesto por el plan financiero, que lo vimos cuando vimos el borrador del 2021, el plan operativo anual de inversiones y el presupuesto anual de la nación. El plan financiero es todo lo que compone los ingresos, los gastos, el déficit de financiación para poder elaborar esos planes operativos de inversión y cuáles son esos presupuestos anuales de ingresos y gastos. Este plan financiero es una herramienta para gestionar y para planificar, pero en el marco fiscal del mediano plazo. En el plan operativo anual de inversiones es el que permite un diagnóstico y evalúa todas las necesidades sociales. Este es el que está sometido a las discusiones en el Congreso. Todos los líderes y todas las personas están encargadas de hacer presentan cuáles son esas necesidades de la comunidad y a partir de eso ya toman decisiones. El presupuesto general de la nación, que está, como lo habíamos visto en el borrador, presupuesto de ingresos y rentas, que es dependiendo del recaudo, y dentro de la contabilidad del Estado, se maneja una contabilidad de causación, pero la contabilidad de los ingresos es lo efectivamente recaudado. O sea, acá ahí es donde sí se ve una contabilidad de caja, porque en los ingresos es lo que solamente recaude el Estado. Y hace referencia a los ingresos corrientes de la nación, los parafiscales, algunos fondos que son específicos y otros recursos de capital. Y ya los presupuestos de gastos, que fue el ejercicio que realizamos, el comparativo de un año a otro, son los recursos para atender los diferentes programas del desarrollo económico y social. Y este está en funcionamiento, servicio de deuda y gasto de inversión. Y las disposiciones generales, que son todas las normas y todas las pautas para poder garantizar esa ejecución del presupuesto. Finalmente, es importante que ustedes tengan presente que el proceso de planeación, aparte de definir políticas y preparar esos planes, este es el punto de partida para elaborar los presupuestos. O sea, el marco
central para nosotros es el Plan Nacional de Desarrollo. Y el uno y el otro están completamente vinculados. Igual para dentro de 8 días podemos mirar sino que no alcanzamos por el tema del tiempo, vamos a mirar cómo está el Plan Nacional de Desarrollo en este momento, para que ustedes lo conozcan un poquito más. Bueno, ¿qué sigue de acá? Entonces la idea es que ustedes pues nos desconectamos, pasamos a presentar el parcial. La idea es que tengan 1 hora, yo les amplío entonces otro poco más el tiempo. Por favor, lean las preguntas muy bien. Recuerden que una palabra puede cambiar todo el contexto y les deseo muchos éxitos a todos en este parcial. De igual manera, quedo muy pendiente. Son 10 preguntas. Son 10 preguntas, está estimado para 1 hora. Bueno, y eso que son las 5:04, nosotros terminamos a las 6:15. Dime. ¿Y el parcial lo subimos a donde la plataforma se le envía por correo o qué? Diego, en este momento el parcial ya está publicado en la plataforma. Es un parcial virtual, o sea que ustedes ingresan a las plataformas y ahí ya lo van resolviendo. Y ese se envía, ese lo califica y lo envía automáticamente. ¿Alguna vez han presentado el parcial virtual o es primera vez? Para mí es primera vez. Yo sí lo he presentado, profe. No sé. Bueno. Bueno, listo. Diego, de igual manera, si tienes dudas o tienes dificultades, yo estaré muy pendiente de ustedes por este medio para que lo puedan, o sea, si de pronto se les cierra o pasan complicaciones, yo quedo muy pendiente. La idea está habilitado, dice parcial, segundo parcial virtual. Le dan clic, siguen las instrucciones y lo van resolviendo. Es un único intento, entonces por eso tómense en todo el tiempo necesario para poder hacerlo. No sé si tienen alguna duda. Quedamos pendientes para dentro de 8 días hacer un foro de opinión acerca de lo que vimos en el video. Francisco, ya lo habilito. Lo voy a habilitar entonces a partir de las 5:10, porque lo tenía para las 5:15. ¿Tienen dudas acerca del tema que vimos? Realmente es un tema corto, entonces, no sé si tienen algo más para opinar. Profe, o sea que debemos de presentarlo ya enseguida. O sea, inicia a las 5:10 y termina a las 6:10. No, lo dejo hasta las 6:15, pues no hay problema. Bueno, señora, listo, está bien. Igual espera, entonces ya lo voy a habilitar. Muchos éxitos y quedo muy pendiente si tienen dificultades. Tómense en el tiempo para leer las preguntas porque pueden haber cascaritas. Espera por acá. Ay. Esperen un momento, por favor. Si tienen dificultades con el internet, también me dicen. O sea, la idea es que no, si tienen inconvenientes, inmediatamente me escriben. Ay, espera que como que me quedé, fui yo. Está lento es mi internet. Bueno, ya en unos cuantos segundos ya pueden ingresar. Entonces podemos cerrar esta plataforma y quedo muy pendiente de los resultados. ¿Listo? Gracias, Erika.
Bueno, con mucho gusto. Quedo pendiente.